Empatía por quienes sufren. Esa debe ser una de las principales lecciones que aprendemos en una prueba. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día Martes. Estamos en martes, estamos conversando sobre lecciones aprendidas con David Chief Cuadrón. Eso. Y qué bueno, Chief, de tenerte acá. Buenísimo siempre compartir acá micrófonos, Sí. compartir cámaras con ustedes. Uno lo disfruta mucho. Así que estamos hablando sobre lecciones Sí. aprendidas, las lecciones que deberíamos haber aprendido después de atravesar la prueba. Y ayer más o menos definíamos la prueba. Sí, la prueba, yo creo que es todos esos eventos críticos, por no usar otra palabra, ¿verdad? De crisis que Dios trae a nuestra vida. No necesariamente no necesariamente son consecuencias de nuestras acciones, aunque las acciones nos prueban, decíamos. Y en algunas ocasiones alguien podría decir que son tentaciones. No entramos en esa parte ayer, pero tentaciones de parte del diablo. Dios nunca nos tienta, pero también nos prueban. Entonces creo que debemos salir bien de ahí, deberíamos salir airosos, como hacían antes, ¿no? Y el día de ayer aprendimos que las pruebas nos deben, o una buena actitud hacia las pruebas es que debemos saber. Conocido mejor a Dios. Sí. Qué tremendo pasar por la prueba y no conocer mejor a Dios. Sí, realmente más que una actitud hacia la prueba es la lección al final. Ah, ok. Porque a veces uno en la prueba, yo no sé si cómo les ha ido a ustedes en la vida, pero en una prueba va pasando dando tumbos. O sea, yo no creo que hay tal cosa como yo entré a una prueba y de una forma muy espiritual a lo largo de todo el proceso salí muy bien y al final conocía mejor a Dios. Eso no funciona así. No va rebotando por todos no va lados, rebotando sí. por todos lados, ¿verdad? Ahí se va tratando de agarrar de pedazos de la Biblia que uno conoce, de experiencia que ha tenido, de un consejo, de una lucha con el carácter mismo de uno, y al final de todo, cuando todo termina, uno debería decir, Señor, yo te conozco mejor, Sí. lo que tú nos enseñaste. Lo que veíamos ahí en Job capítulo 42, este famoso pasaje, Sí. cómo concluye Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es experimentar esta relación con Dios ahora más cercana. Esto debería de ser el resultado o uno de los resultados de la prueba. Yo creía que sabía, fíjate, pero no sabía. Pero no sabía. Mira, y yo a veces, algunos que conozco en la iglesia, tengo ese concepto. Algunos son... Dame nombre, están pues, ahí, dame nombres aquí. Son demasiados nombres. No quiero dar su nombre y apellidos, como ¿Por qué? dice Marco Vidal, porque Ellos yo saben creo quiénes que... son. Y se dan por aludidos. Yo creo que no saben quiénes son. Yo creo que algunos aman a Dios, de verdad, quieren tener una vida ordenada, quieren aprender, pero realmente no conocen a Dios. Yo creo que me preocupa que esa es la marca del cristianismo de estos. No conocen a Dios como deben conocerlo. Sí, o sea, no que no tengan el Espíritu Santo. Porque esa expresión puede sonar como que no son. Sí, no estoy No diciendo- lo veremos en la eternidad. No, ¿Tú no, crees no. que eres creyente? no que no tengan el Espíritu Santo en su corazón. En el arrebatamiento me cierras la iglesia. Y apaga la luz. Ahí está, sí, La relación con Dios es disminuida. Es precisamente Sí. es superficial, y ojalá que cada prueba nos llevara a un poco más profundo. Sí. Sí. Jeff Adams, ¿verdad? Él solía decir que la meta de un maestro bíblico es que expone las escrituras de forma consistente, es colocar una pequeña capa de verdad cada semana en el corazón de cada persona. De acuerdo. Entonces, poco a poco se va incrementando el conocimiento, edificando. Pero creo que también Dios, a lo largo de domingo a lunes, Sí. de domingo a sábado, lo que hace es poner una capa de experiencia en ok. las relaciones en la cual te vas edificando. Sabes que a mí me encanta un montón de disciplinas que tú le puedes decir a alguien, mira, te voy a enseñar a nadar. Y entonces tú le decís, el cuerpo tiene que estar horizontal, la abrazada se da de esta manera, la respiración así. Ángulo de 45 grados. Sí, y una vez, sí, tener cuidado con el oído y la nariz y los lentes y todo lo que querrás. Pero hay un momento en que hay que decir,
Tires el agua. Tires el agua. No, a mí me gusta la parte teórica. Yo creo que Dios nos tira el agua. Nos tira el agua. A veces nosotros no la buscamos, porque en ese sentido hoy no estamos diferenciando la prueba. Pero... Algunos somos clavadistas, Sí, se expertos. tiran al agua todo el tiempo. Estoy de acuerdo. Y no hay agua en la piscina, eso es lo Mira, peor. pero es tremendo cuando uno experimenta las pruebas. Yo sé que aquí nos reímos y todo, pero la verdad es que a veces nosotros mismos la hemos podido decir. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Y más duro, Ajá. atravesar por la prueba y no haber conocido mejor a Dios. Eso es lo peor. Qué desperdicio. Sí. Qué desperdicio. Entonces, el desafío, el reto que hicimos el día de ayer fue: hey, pasa por la prueba, pero lección aprendida. Sí. Conoce mejor a Dios. Y el desafío que vamos a hacer hoy, hablando de lecciones aprendidas después de atravesar esta prueba, y es que deberíamos de salir de la prueba con mayor empatía, siendo más empáticos con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Sí. A ver, explícate. Es que cuando atravesamos la prueba, creo que atravesamos una serie de dolores, temores, Sí. Cuestiones en nuestro interior que muchas veces no habíamos experimentado necesariamente. Y luego de atravesar la prueba, haber sufrido todo esto, deberíamos de ser más empáticos con aquellos que están atravesando su propio dolor, sus propias aflicciones, sus propios temores. Es decir, una persona antes de la prueba, y aquí sí es testimonio personal, como ustedes dicen acá, es a veces antes de la prueba uno tiene todo arreglado y sabe cómo debería de ser, y lo que tú decías, la teoría. Uno y entonces, no sabe que no sabe. Y uno no sabe que no sabe. Y entonces uno puede venir delante del dolor de otra persona y decir algo como: ay, si lo que está atravesando es tan sencillo, o lo que debería de hacer es esto. Sí. Pero cuando uno atraviesa la prueba y se ve en el punto donde no tiene nada resuelto, el temor te embarga y estás en medio de la incertidumbre, deberíamos de lograr empatizar y salir de la prueba empatizando el dolor de otros y decir: ah, así se siente. Indiferentemente si ese dolor te parezca, o esa prueba te parezca sencilla o no, el dolor es real. El problema es real, y para él o para ella es complejo. Empatizar con este dolor, con este temor, con esa incertidumbre, debería de ser una lección aprendida después de la prueba. Dame un pasaje, Chito. Te doy un pasaje. Sí. Segunda de Corintios. Ok. Segunda de Corintios, capítulo 1. Fue Pablo quien lo dijo de una manera tan buena, porque hizo un juego de palabras muy evidentes. Hoy traje Biblia. Hoy trajiste Biblia. Ay, Ah, hombre. qué bueno. Biblia. Sí. Qué Vino bueno. espiritual. Lo Sí. que has logrado, Chip. Tremendo, ¿verdad? Estamos por cumplir 10 años. 10 siempre años de traigo hacer el Biblia, reto de hoy. no, Y tú estás- lo lograste en ayer 2 se me días. olvidó. Qué bárbaro. Segunda de Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo dice allí en el versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, el Padre, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Suena como 3 tristes tigres conmigo, 3 tristes trazos, 3 Así- tristes trigos dentro así de un trigal. suena, así suena. A ver, explícanos. Entonces lo que está diciendo Pablo es: yo paso por mi propia tribulación. Sí. Y soy consolado por Dios, porque Dios es Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación. Entonces soy consolado por Dios. Esto produce en nosotros la capacidad de poder consolar a otros en sus propias tribulaciones, por medio de la consolación con que fuimos consolados. O sea, es por Dios. ser instrumento de Dios en ese sentido. Así es. Para ir al Con lo que consuelo. aprendiste. Con lo que aprendiste. Pasaste por tu propia tribulación, fuiste consolado por Dios. Entonces, lo que me agrada es que dice que podemos consolar a otros en cualquier tribulación. Eso me encantó, no lo había, sabes que no lo había notado. O sea, que no es que si yo pasé por que un pariente murió de cáncer, no es que yo solo pudiera consolar a otra persona que su pariente. Yo puedo consolar porque me puedo identificar con el dolor. Exactamente. Dios me consola a mí y entonces puedo ir y consolar en cualquier circunstancia. Eso debería de ser el resultado, la lección aprendida luego de una tribulación, de una prueba. Así es. Mira, me encanta este pasaje que dice: bueno me es haber sido humillado, porque entenderé. Ahora no recuerdo si dice Porque he aprendido tus estatutos. tus Sí. estatutos. Sí. Porque ahí yo creo que todos, no sé si todos, pero todos creo que hemos pasado por un proceso, todo creyente ha pasado por un proceso de
de humillación, en el sentido no que alguien me humilló, sino que de reconocer mi debilidad, mi dolor, mi necesidad Yo te de Dios. diría que todos hemos pasado por ese proceso. No sé si todos hemos aprendido en el proceso. Sí, O sea, pero volvemos tú sabes, a lo mismo. Algunas veces hay algunos que están aún muy jovencitos y todavía no han pasado, no han salido todavía al mundo real. Sí. Yo le digo a algunos Ajá. que no han vivido todavía. Sí, En un sabes sentido. que yo fui pastor relativamente joven, bastante joven. Y yo nunca voy a olvidar a una hermana viniendo a mí y me dijo, tú eres un buen hombre, un buen muchacho, pero te faltan mías recorridas. ¿Y tú crees que tenía razón? Yo creo que tenía toda la razón, Porque es esto, es pasar por diversas Y tú deseaste tribulaciones. tu tarjeta de crédito donde tenía las millas acumuladas. Mira, yo pienso que hay una parte del dolor. El dolor nos forma. El dolor bueno, el dolor debe formarnos Debería, ahora. sí. El dolor debería conectarnos los unos a los otros. Y cuando estamos aislados del dolor, de alguna forma, cuando nos hemos vuelto insensibles, porque ese sería quizá el término más apropiado, entonces no somos muy útiles a la hora en que otros están pasando por la crisis. Yo te propongo algo. Yo te propongo que, aunque hemos pasado por el dolor a veces y hemos recibido la consolación de Dios, se nos olvida. Se nos olvida porque nos podemos convertir en buenos teóricos. Si ustedes han estado sentados más veces que yo frente a una persona y uno está listo con todos los versículos, con todos los pensamientos para decirle, este es el rumbo, este es el camino. Y yo creo que es una parte correcta la instrucción de la Biblia. Pero no identificarnos con el dolor, no consolar con la consolación con la que ya fuimos consolados. Fíjate que aquí quizás un poquito de mi testimonio, la parte de experiencia. Al estar aconsejando a personas, una parte del proceso de consejería es escuchar. Sí. Es escuchar. El buen consejero escucha. Escucha sin interrumpir, sin decir, sin dar opinión. Escucha, trata de escuchar el alma de la otra persona. Y yo es rara la vez que no abro mi tiempo de hablar, de dar consejo, sin decir cuánto lo siento. Sí. Porque cuando tú escuchas... Honestamente. Sí, cuando tú escuchas la historia... y a veces son errores de la persona, que la persona ha cometido, pero qué desastre. O sea, tiene que haber ese dolor, porque si no es como... todos hemos ido a algún médico, ¿verdad? Que dice, no, mire, usted tómase tal cosa. Tú pasaste por el proceso de algunos médicos... no empatizando para nada con la situación. para nada con algunas de las crisis que Chiva ha pasado. Y entonces uno puede decir, hey, no, tómese 2 aspirinas y váyase a la casa, ¿verdad? Y no, eso no funciona. Es cuánto lamento tu dolor, pero sabes que partimos de una premisa. Por eso muy bueno que el día de ayer estuvimos hablando de esta premisa, y es que hemos sido consolados por Dios. Sí. Es que pasamos por la prueba y conocimos mejor a Dios. Sí. Este conocimiento de Dios, esta consolación que he recibido de Dios, que es Padre de misericordias y Padre de toda consolación, es lo que me permite empatizar con el dolor del otro. Es decir, tengo algo que aportar porque en mi propia experiencia conocí mejor a Dios. Sí. Pero a veces se nos olvida el dolor. Y aquí hay algo muy importante. Cuando habla de cualquier tribulación, es que a veces la tribulación que la otra persona está pasando para nosotros podría parecer muy sencilla. Podría parecer que se ahoga en un vaso de agua, como es uno de los dichos tan coloquiales. O podría ser que digamos, no, pero es que lo que debería de hacer es esto, y es tan sencillo salir de ahí. Pero debemos entender que el dolor, la incertidumbre, el temor que esa persona está pasando es real. Es real para ella. Y deberíamos empatizar con esto, porque hemos sido probados y consolados por Dios. Una de las definiciones de temor, por la definición de la Real Academia que da para temor, es ese sentimiento de angustia producido por un peligro real o imaginario. Correcto. O sea, el temor no tiene que ser por algo de verdad. Y uno puede decir, si no es cierto, o sea, el niño te llega a decir, mamá, papá, hay un monstruo debajo de la cama. Y entonces tú decís, no, ¿cómo va a haber un monstruo debajo de la cama? ¿Qué tramando? Un ácaro gigantesco. Y entonces, no hay ninguno. Pero para el niño, el monstruo está debajo de la cama. Sí. Entonces el miedo es real. Así es. El miedo es real. Hay que ir a mostrarle que no es verdad. Entonces, empatizar es el primer paso para poder ayudarles. Que no hay un monstruo, es la niña muerta que vivía ahí. ¡Qué bárbaro! Mira, qué bárbaro. Tremendo cuando, no sé si alguna vez les ha pasado que uno dice, fíjate, llega alguien contigo, fíjate que tengo un problema porque debo, ahora voy a decir, $5,000.
no, hombre, si yo debía 120,000. Y entonces, eso no consuela. Sí. Porque dice, ese problema suyo no es un problema, realmente eso es tan poquito. Exactamente. Y ese es un error. Como dice Proverbios, mal de muchos. No dice así Proverbios. Sí. Entonces, lo que estamos proponiendo el día de hoy a quien nos está viendo, a quien nos está escuchando, es que la prueba ahora no sé cómo decirlo, debemos mantener fresco el dolor de la prueba, no para seguir sufriendo, y de la consolación de Dios para poder identificarnos con aquellos que están pasándola duro. Y yo quizás voy a añadir algo, porque el pasaje que acaba de citar Chief, de 2 Corintios, no habla de sentir, habla de hacer algo. Sí. O sea, Sí. porque pudiéramos quedarnos en la parte de empatía, de decir, yo siento tu dolor. Ok, gracias por sentir mi dolor, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Sí. O sea, la parte de consolación es más que decir yo me siento, o sea, yo siento tu carga, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Sí. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Sí. Y yo pienso que hay una parte que si alguien ha pasado hambre a la hora de que no tenía trabajo y que tenía una circunstancia difícil y salió adelante, Dios lo sacó adelante, entonces... Y después dice, no, yo sé cómo se siente fulano que no tiene trabajo, pero no hace nada. De nada sirve. De nada sirve. O sea, Sí. que hay una parte de la lección aprendida que implica que la empatía va a ser llevada de alguna manera a la práctica. Así es, y la prueba te atravesó por las diferentes tribulaciones, diferentes temores, todo lo que viviste y debería de llevarte a poder empatizar con el dolor del otro y hacer algo al respecto. Pero a veces no es solo no hacer, a veces es lo que decimos o lo que pensamos que la persona necesita es algo que están equivocados. O sea, lo que estoy diciendo es, de repente la persona está atravesando por algo y tú decías, y le decimos, no, eso no es una prueba, o no hacemos nada al respecto, o le tratamos de dar soluciones que nosotros creemos que deberían ser. Cuando hemos olvidado cómo se sentía estar ahí, Sí. la soledad que se sentía, a veces es una cuestión de acompañar. Lo que se debe de hacer en el momento inmediato es acompañar quizá en el dolor, acompañar en la incertidumbre, es estar allí con la persona, porque de esa manera entonces podemos transmitir esa consolación. Que yo te propongo que ese es un buen comienzo, pero una vez más... Después hay que llevar a la acción. Porque si no, Sí. preguntarle a Sofar, Elifaz y Bildad, los amigos de Job, ¿verdad? acuerdo. Que llegan, lo acompañan, pero después lo que tú estás diciendo, lo que le dicen es... Terrible. Es, Dios te castigó. Sí, tremendo. Tus hijos se murieron porque eran malos. O sea, qué tremendo. O sea, ¿Hay un don que tiene que ver con esto? ¿Dónde tú dirías? Porque quizás- de llorar con los que lloran. El don de misericordia. de hacer misericordia. De hacer misericordia. Sí. Yo no estoy diciendo, todos debemos hacerlo. Sí. Pero yo veo que a algunos que les sale más natural. Esto que estamos diciendo y no es excusa que conste. Pero, sí. ¿en Testimonio serio? personal. Decilo. Yo veo, por ejemplo, que Roxanita está hablando con alguien que está llorando y llora. A mí no me dan ganas de llorar, honestamente. O sea, pero llora de verdad porque se conmueve, Qué se identifica. No, insensible. fíjate, en lugar de decirlo bueno. No, yo veo que ella tiene esa cualidad que logra identificarse. con eso. Definitivamente hay personas que tienen dones. Sí. Todos tenemos dones dados por el Espíritu Santo y esta Sí. no es una serie sobre dones, Sí. pero que tienen dones específicos para esto. Y qué bendición son en el cuerpo de Cristo. Yo Claro. propongo entonces, después de lo que acabas de decir, pienso, Sí. no lo he pensado demasiado, pero lo pienso ahora, que quizás quienes somos, porque yo voy a decir, una parte es la crianza misma, ¿verdad? Que está tiene diciendo, las está emociones, sí, confesando. la crianza. Los que somos así, los que somos quizás ¿Puede traer necesitamos... Steve? Estaría ahí parado enfrente de nosotros. Los que somos así, quizás necesitamos, ahora voy a decir, atesorar un poco más las pruebas por Sí. las cuales pasamos. Yo no quiero decir que necesitamos más pruebas, pero las pruebas, Veo lo que digas. sí, por eso deberíamos atesorar mejor lo que estamos La pasando. lección aprendida. La lección aprendida. La sí. lección aprendida. Yo solo dejo un Ok. verso más que creo que resume bastante bien lo que estamos diciendo, y es 1 de Tesalonicenses 5:14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Sí. A veces es una cuestión de es una persona que vive desordenadamente, eso es lo que está diciendo, y es amonestarle. Pero luego es alentar a los de poco ánimo. Sí.
Y a veces, ¿cuánto nos falta esto? Es dar... Vemos a alguien de poco ánimo y lo que hacemos es regañarle. Sí. Y cuando deberíamos quizás alentarlo. criticarlo. Darle aliento, alentar, darle aliento. Darle aliento, sí, para que siga adelante. Que sostengáis a los débiles. Eso es lo que sigue aquí en el pasaje. Y que seáis pacientes para con todos. Es llevar esta empatía a la acción, pero entendiendo que no todos estamos alambrados igual, no todos tomamos las decisiones igual. El dolor que está sintiendo es genuino, entonces empaticemos y acompañémosle con paciencia en su dolor. Me encanta. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es reconocer que uno de los resultados de una prueba, de haber atravesado una prueba, debería ser el tener empatía por aquellos que están pasando por circunstancias difíciles en la vida. Que cuando atravesamos el dolor que hemos atravesado y salimos igual de duros que antes, igual de insensibles que antes, hay algo que no funcionó como debería funcionar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos tener la capacidad de acompañar a las personas que están pasando en pruebas, de dar las palabras correctas, y yo creo que en cada caso varía, y de tomar las acciones para poder sacar a la otra persona de la prueba que está pasando. Y eso sería para nosotros una lección aprendida. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que aprendas a consolar a otros. Dios nos lo está diciendo por medio de su palabra, y eso comienza con empatizar con el dolor ajeno. Lo más simple sería revisar cuáles son las lecciones que tú has aprendido y ver alrededor de ti si hay algunos que están pasando por esas mismas circunstancias y decidir que vas a echarles una mano. Me encanta. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? El día de mañana vamos a ver otra lección aprendida más, y es que la prueba debería de producir en nosotros paciencia. Ciencia. Mala palabra para algunos. Ay, ok, bueno. Bueno, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.